Hola, muy buenas a todos. Estamos en una finca en Jaén de olivar tradicional, de secano, y en esta finca pues hemos hecho una operación de poda bastante drástica, que como estamos al lado de la carretera, pues me habéis comentado muchas veces, nos habéis comentado cuando habéis venido a la fábrica o cuando me habéis visto personalmente, que no veas tú la que le habíamos dado aquí. Pues en este vídeo quiero explicar por qué y el resultado que hemos obtenido. Como hacemos siempre, os presento la parcela. Esto es una parcela dentro de una finca muy grande. Bueno, ya muchos la conocéis, es una finca que está en Alcaudete y es un olivar pues que es de secano, picual y ecológico de hace 25 años. Yo en esta finca llevo trabajando, creo que son 2 temporadas, esta es la tercera campaña que yo veo de aceituna aquí. Y bueno, os explico un poquito qué es lo que hay y qué es lo que hemos hecho. Esto es un olivar que tiene un marco de plantación muy espeso. Esto es un olivar donde había olivo tradicional y como estaba en una zona cercana a la carretera, que podéis ver allí, veis cómo pasan los coches, pues estaba en una zona baja, pues decidieron hace ya muchos años, estamos hablando de unos 30 años o más, de poner olivos entre medias. Entonces seguramente los olivos estaban a 12 por 12, fijaros, un olivo tradicional, un olivo plantado y otro olivo tradicional. Y entre medias pues pusieron muchos olivos de un pie. Al final este olivar ha quedado con un marco de plantación de 6 por 6, hay algunas faltas, pues de cuando se encharcaría esto o lo que sea, y se perdieron y no las repusieron. Entonces se quedó a un marco de plantación de 6 por 6 al trebolillo. ¿Eso qué significa? Pues significa que tenemos aproximadamente unas 400 plantas por hectárea. Esto para el tipo de terreno que es y para las condiciones de secano y de lluvias de la zona de Alcaudete, que no son de las zonas más lluviosas ni de Jaén ni de Córdoba, sino que es una zona con una precipitación media-baja, pues lo que ocurría aquí es que año tras año, lloviera lo que lloviera en primavera, pues venía a estas fechas, que estamos creo que es 2 de septiembre del año 2025, tú venías por aquí y lo que te encontrabas era aceitunas muy pequeñas, prácticamente los olivos habían perdido la mayor parte de la aceituna y pues al final luego cogíamos rendimientos de un 13, de un 12, es decir, rendimientos muy malos y con muy poca producción. Entonces, ¿qué es lo que decidimos este año? Que es una de las cosas que nos habéis dicho, oye, ¿no veas tú la que le habéis dado? Pues sí, aquí lo que hemos hecho es lo siguiente, la mayoría de olivos de estos viejos eran olivos de 2 y de 3 pies. Ahí tenéis un olivo, digamos, de los más antiguos, un olivo más centenario, donde pues se le ha quitado un pie. Y luego muchos de los olivos de estos de un pie, aquí estamos donde hay algunos olivos más gordos, luego arriba están más finitos, luego tenían muchos sobrepiés y muchas cruces muy bajas. Entonces, una de las cosas que yo tenía clara, por el motivo de tenemos que reducir el volumen de copa, porque al final uno de los motivos por el que la aceituna se queda pequeña, si aquellos olivos del cerro tenían aceituna gorda y esto lo tiene pequeña y aquellos están cargados y estos no, es porque algo está fallando. Si la hierba la hemos controlado igual y la nutrición la hemos controlado igual y hacemos analíticas foliares y todo sale exactamente igual y sale correcto, significa que nos estamos equivocando con respecto a la poda. ¿La poda en qué sentido? La poda en el control del volumen de copa. En este caso son olivos que al estar 6 por 6, 400 árboles por hectárea, el objetivo productivo de estos árboles no podía ser de 40 kilos, porque en ese caso estaríamos hablando de una producción objetivo de 16.000 kilos por hectárea, que en un secano en estas características es imposible. Entonces teníamos que reducir el volumen de copa como fuera para tener una producción media de 20-25 kilos por árbol que a lo sumo nos diese 7-8.000 kilos por hectárea en años de una precipitación alta. Entonces teníamos que reducir el volumen de copa y lo decidimos de 2 maneras. Uno, quitando sobrepiés, como estáis viendo allí, es decir, quitando, elevando las cruces, como tenéis allí también. Y en otro, en olivos de estos más centenarios, lo que hemos hecho ha sido quitarle uno de los 2 pies que tenía. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú vienes al principio y ves desde la carretera, pues que a estos olivos le hemos quitado un pie, pero es que hay otros que le hemos quitado hasta 2 pies. Es decir, que hay olivos de 3 pies que se han quedado en 1. Decían, bueno, ¿qué hacemos con el olivo de 3 pies? Pues lo dejas en 1. Resultado, pues el resultado es el que estáis viendo. Olivos con una carga de aceituna muy alta, olivos que ya se le está arrugando la aceituna, lógicamente, que tiene su crecimiento vegetativo por delante, como podéis estar viendo, olivos que están bastante cargados. Y estos olivos, pues este año, pues seguramente anden entre los 7-8.000 kilos por hectárea esta zona. Lógicamente, ¿por qué se arrugan? Se arrugan porque es que tienen mucha aceituna.
Olivos que tienen menos aceituna, pues la tiene más gorda, porque al final el olivo tiene que abastecer mucha menos cantidad. Este olivo, por ejemplo, que tiene menos, pues la tiene más gordita. Entonces, esto es una de las zonas, o esta es una de las zonas, de las 4 zonas que tiene la finca que hemos hecho algo similar, es una de las zonas que nos fallaba en la producción. Por lo menos el año pasado la finca tenía muy buena cosecha y cuando vimos los resultados finales, aunque fueron buenos, pero no fueron tan buenos como yo pensaba. ¿Por qué? Porque todas estas zonas que suman una superficie bastante grande, cuando sumas todas las zonas a nivel del olivar, pues eran zonas que o tenían poco rendimiento o tenían muy poca aceituna, porque la aceituna se había quedado hecha un guisante. Sin embargo, este año, a pesar de que tienen bastante más aceituna, la tiene bastante más gorda. Y eso ha sido porque el tratamiento foliar que le hemos hecho son los mismos, es decir, lo hemos hecho con GMFer, como se hace toda la finca. El laboreo ha sido el mismo en la misma fecha, el desbareto lo hemos hecho con desbrosadora y fijaros el suelo, esto ya cuando le damos con rastre se queda limpio, pero si no le diéramos no tiene importancia porque lo vamos a coger todo con paraguas. Y hemos conseguido varias cosas. Al regular volumen de copa por hectárea, hemos conseguido que los olivos tengan producción con la aceituna 3 y 4 veces más grande de como la teníamos. Garantizamos la producción, llevamos desde el mes mayo, junio, julio y agosto sin llover ni una gota aquí, con lo cual, pues estos olivos, para 4 meses sin llover, en el tipo de terreno que tienen, pues la cosecha es muy importante y está muy bien. Y el tercer factor, que no es menos importante, porque lo primero es tener cosecha, es agilizar la recolección. En esta finca se han comprado paraguas de boca ancha para recoger todos los olivos que hay de 2 pies y también para coger olivos más gordos o centenarios o incluso con estos tocones que tendremos que ir quitando poco a poco, pero tantas cosas no nos da tiempo a sacar sobre la marcha. Entonces nos permite recolectar toda la finca mediante la recolección con paraguas. Entonces, había 2 alternativas aquí. Un marco de 6x6 el trebolillo es muy difícil de reconvertir, porque te tendrías que volver a un 12x12, tendrías que dejar olivos gordos y quitar olivos de un pie, que no tiene sentido. Entonces dijimos, bueno, el paso intermedio que es reducir mucho el volumen de copa y en lugar de tener olivos que le quepan 40 o 50 kilos, que le quepan 20 o 25 kilos. En este caso todavía creo que los olivos están un poquito grandes, pero cuando vengamos dentro de 2 años a la poda, lo que vamos a hacer es reducirle un poquito más la masa foliar y se la vamos a reducir a través de la renovación de ramas, ¿vale? Este olivo, por ejemplo, que se ha quedado con más bifurcado, pues el año que viene pues elegiremos una de las 2 patas y la dejaremos más chiquito. ¿Por qué? Porque al final este es un año que ha llovido más o menos bien. En un año que caigan 200 litros menos de agua de lluvia, seguramente en lugar de tener esta producción tendremos bastante menos y más mermada. Entonces muchas veces una de las cosas que nos permite garantizar una buena cosecha es tener los olivos siempre medianos a pequeños. También depende de las condiciones de terreno, ¿no? Pero un olivo con el volumen de copas más o menos adecuado a las condiciones de terreno nos va a permitir tener casi siempre cosechas medias o buenas. Años de lluvia tendremos mejores cosechas y años de sequía pues tendremos peores, pero siempre tendremos. Por tanto, esta zona que os quería enseñar, que no habéis comentado mucho, no nos habéis comentado los vídeos porque nunca os había enseñado, pero sí nos habéis comentado personalmente que habíamos hecho aquí una poda potente. Pues bueno, ya estáis viendo el resultado de una poda potente, olivos que no falla ni uno, cargados, que se pueden mecanizar con una buena pulpa, es decir, que están más o menos la aceituna gordita, no es que estén exagerados, pero más o menos también. Y en el momento que le llueva seguramente pues se podrán recolectar con un buen rendimiento y sobre todo recolectar mecánicamente, que es una de las cosas que hacen que las fincas pasen de tener una viabilidad regular a una alta viabilidad. Pues nada, espero que haya sido de interés y un abrazo a todos.